la Agencia de Electricidad, anunciaron un corte eléctrico. Eso no es noticia nueva, un corte eléctrico para racionamiento del fluido eléctrico. Ya algunas de las empresas que se encargan de la distribución y venta de la electricidad, como el caso de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, de la empresa Servicios Públicos de Heredia, ya anunciaron sus horarios. Entendía que JASEC de Cartago hoy también lo hacía, que son horarios en general parecidos. El Instituto Costarricense de Electricidad, los abonados del ICE, no sé si ya anunciaron los horarios. En todo caso, en culturacr.net pueden ver los dos primeros que les dijimos, la empresa Servicios Públicos de Heredia y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Esos horarios pues van a ser entre 2 y 3 horas, empiezan desde las 6 de la mañana y hasta las 10 de la noche, según lo que el señor, Acuña y el señor, se me olvida, el gerente general, el nombre es Randall. Roberto Quiroz Balma. Roberto Quiroz, correcto. Gerente de electricidad. Es el gerente de electricidad, muy bien. Don Roberto Quiroz anunciaron en conferencia de prensa que lo iban a hacer de esta manera, y ciertamente los comunicados que han venido posteriormente así son. Pero la gran pregunta que tenemos en realidad, porque ya todos los costarricenses están informados de sus horarios, han estado, incluso se pueden consultar, como en la Compañía Nacional de Fuerza de Luz, con el número LICE, se puede consultar ahí para ver si les toca, ¿verdad? O no les toca el premio gordo, el premio mayor. Pero entonces, la gran pregunta que nosotros tenemos aquí para los lectores de culturacr.net, los visitantes que esta tarde, nos acompañan, la gran pregunta es: ¿por qué se dan esos cortes eléctricos? El señor Acuña y el señor Quiroz hicieron un énfasis reiterado en la conferencia de prensa en achacar la culpa o la responsabilidad de esta evidente falta de planificación o de previsión a el gobierno pasado, a las administraciones anteriores, en este caso de la señora Cañas, ¿verdad?, que fue la ex jerarca del ICE. Y entonces también alegaron, entre otras cosas, que el fenómeno del Niño es el principal problema, ¿verdad?, que es un fenómeno del Niño no esperado, con unas condiciones de sequía o de no lluvia, más bien, inesperadas. Además, acusó de que los emprendimientos, las empresas, los generadores privados no cumplieron con los contratos de dotación de electricidad que tenían con la institución. Y bueno, como hace el gobierno repetidamente, desplazar las culpas, porque eso es lo que hacen normalmente. Lo mismo sucedió con la carencia de agua, ¿verdad? Se desplazaron las culpas a los funcionarios que no querían trabajar, que no tenían la camisa puesta. E incluso, curiosamente, el señor Juan Manuel Quesada, recuerdo perfectamente que culpó en Atillo, particularmente, la ausencia de agua a los cortes eléctricos que se dan en Atillo. Es decir, es una repartición de culpas, y aunque a veces dicen que no hay que llorar por la leche derramada, pues sí tenemos que preguntarnos, y en temas políticos y en temas de servicios públicos que atañen a todos los costarricenses, pues tenemos que preguntar ¿por qué? ¿Por qué se dan estas cosas que desde hace 17 años, es decir, desde hace 17 años no teníamos cortes eléctricos ni racionamientos? ¿Por qué? Vamos a empezar con el señor Sergio Olivares, a ver que nos cuente su versión, ojalá pues, para que los espectadores de la manera más precisa posible, ¿verdad? Para que no hablen así como yo, que me extiendo demasiado. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar con culturacr.net. Y don Sergio, su versión. Muchas gracias, y a todos los que nos escuchan. Es importante tal vez aclarar algunas cosas que nosotros consideramos se han manejado muy mal en el sector eléctrico, y habían sido ya por los sindicatos, los diferentes sindicatos del ICE, advertidos de las consecuencias que se podían tener. Lo que no se vale es indicar a la población cosas que no son reales. El ICE, para hablar técnicamente, ¿verdad?, cuenta con un centro de control de energía que se tiene que monitorear a diario. Es decir, no puede haber unas estadísticas diciendo que un gobierno anterior
o algún gobierno futuro va a ser responsable de alguna afectación por algún fenómeno, porque eso lo va marcando estadísticamente cada una de las situaciones, ¿verdad? Entonces, si en el gobierno que viene va a haber un fenómeno que es, al contrario de de seco, sino lluvioso, vamos a tener los embalses llenos, ¿verdad? Y por supuesto podemos exportar energía. Lo que pasa aquí que se miente mucho a la población en un sentido de que fue prácticamente todo esto producto de una mala planificación. Pero para entrar a ese detalle hay que saber quiénes están manejando el ICE políticamente, ¿verdad? ¿Quién es Roberto Quiroz Balma? Roberto Quiroz Balma es o fue uno de los jefes de campaña de José María Figueres, por ejemplo, ¿verdad? ¿Quién administra actualmente el Centro de Control de Energía? Lo administra otro que también fue de campaña del Partido Liberación Nacional. ¿Quiénes se han beneficiado por décadas con la cogeneración eléctrica? Las familias de los Figueres, cuando eran en sus gobiernos, que plantearon toda la cogeneración eléctrica y que el ICE tenía que botar agua para poder comprarle los cogeneradores eléctricos, ¿verdad? Entonces, estas situaciones se dan, a nosotros nos extraña que se haya llegado a un límite de este tipo, de llegar al mínimo de los recursos hídricos, ¿verdad? Y tener que estar en una situación como la actual. ¿Por qué? Porque es mentira lo que dice la administración del ICE, que fue culpa de otras administraciones. ¿Por qué? Porque al tener datos estadísticos, al tener un centro de control, eso se monitorea a diario y se sabe cuánta energía se quiere o no, o se debe utilizar y en qué forma, ¿verdad? Pero aquí, para cumplir con la facturación y rebajar las tarifas eléctricas, entonces se vaciaron prácticamente todos los embalses para poder exportar y poder bajar una promesa de campaña política. Entonces, técnicamente no es cierto que el fenómeno no haya avisado, porque hay una comisión también que existe. Al tener datos que van de baja, existe una comisión para prevenir esto y mitigar cualquier fenómeno que se esté dando o que se vaya a dar, ¿verdad? Para poder tener alguna reacción. ¿Qué es lo que tenían que haber hecho? No haber exportado energía, por ejemplo, ¿verdad? Para no tener en estos momentos esta situación. Entonces, Marco Acuña también es uno de los interesados en que esto pase. Entonces, para nosotros, esto es una estrategia totalmente política para poder llevar la ley de armonización eléctrica a una aprobación. Vea que esto se da en el momento en que el 2 de mayo el presidente de la República indica que va a hacer un referéndum. ¿Y cuál ley va en el referéndum? La ley ¿cómo se llama? De armonización eléctrica, ¿verdad? Entonces hay que tener sumo cuidado y hay que ver que esto es una cuestión política, ¿verdad? Infunden un pánico a toda la población de que van a haber apagones, etcétera, etcétera, pero la responsabilidad es de Marco Acuña y de Quiroz Balma, y sobre todo del que maneja el Centro de Control de Energía, porque es a diario que tienen monitoreos. Aquí no hay ninguna otra estadística que pueda hacer, que no sea técnica, que no se puedan tomar decisiones, ¿verdad? Entonces es importante conocer esta cuestión. ¿Quién es Marco Acuña? Marco Acuña trabajó con una empresa que hoy le está dando energía eólica al ICE, ¿verdad? Entonces, él fue, su patrón fue ese. Don Sergio, las puertas giratorias. Sí, son puertas giratorias, claro. Entonces, para nosotros, para los sindicatos, todo esto está hecho adrede. Vienen siendo una estrategia que desde que inició Marco Acuña en la gestión del ICE, empezó a desacreditar el ICE. Iba a cerrar las plantas térmicas, por ejemplo. Entonces, si había suficiente energía, ¿por qué iba a cerrar? ¿Por qué iba a cerrar las plantas térmicas? No las cerró por presión de los sindicatos. Entonces quiere decir que en estos momentos, entonces él no sabe ni dónde está parado, ¿verdad? Sinceramente. Entonces no es incapacidad. Es decir, es una incapacidad camuflada, porque son intereses políticos para poder llegar a un fin, que es privatizar la energía. Hay un gato encerrado, es decir, claro, es una incapacidad adrede. Don Sergio Ortiz, su percepción, por favor. Gracias, don Sergio Olivares. Sí. Con gusto. No sé, escucho como un ruido por ahí, no sé si... A ver si cerramos el micrófono. Yo no lo escucho, ¿ustedes lo escuchan? No se te escucha bien, Sergio. Ahí me escuchan. Yo escucho perfectamente bien. Bueno, está bien. Bueno, muchísimas gracias al medio culturacr.net por el espacio. Yo siento que esos espacios son muy importantes para que nosotros como líderes sindicales podamos exponer a la población el trabajo que tenemos que hacer nosotros a lo interno y que hemos venido haciendo en todas las administraciones, pero obviamente algunas son más
negativas para los intereses tanto del instituto como de intereses nacionales, y en este caso la administración de Marco Acuña. Nosotros siempre hemos sido sumamente críticos desde el día número uno. Es más, desde que supimos que lo iban a nombrar, nos pareció un nombramiento sumamente cuestionable, puesto que don Marco estuvo como gerente de electricidad en la administración de doña Irene Cañas, y don Marco salió pues por la puerta trasera, porque a él le abrieron un procedimiento, el cual lo suspendieron durante una semana por haber hecho un cambio en el itinerario, en un viaje que hizo a Barcelona, y hizo un cambio y pues se permitió recibir una aparente dádiva de un proveedor de artículos o situaciones eléctricas en la cual él estaba, digamos, allá en Barcelona, y a él se le sancionó básicamente por hacer un cambio en el itinerario, pero no se le sancionó o no se le investigó por una aparente haber recibido una dádiva de ese proveedor. Que eso es algo que los compañeros de acá de Antec siempre lo han dicho y han tratado de que eso se le investigue, pero a nivel interno, la auditoría interna, pues no tenemos apoyo, puesto que la auditoría interna se ha convertido en una mano derecha de la administración. No fiscaliza, sino que más bien apoya la gestión de Marco Acuña y su gente, y eso es un problema también que tenemos, porque en este caso el asunto de los faltantes eléctricos están extrañando un control interno y una auditoría interna que sea realmente ágil, que sea realmente fiscalizadora, inclusive de este tipo de situaciones como el llegar a una crisis como la que tenemos en este momento, y que no se respeten los pronósticos y que no se respeten los análisis que se hacen técnicamente todos los días desde el CENSE. Cuando Marco lo nombran como presidente ejecutivo del ICE, después de haber salido del ICE, despedido con todas las de ley y por haber faltado el control interno, es sumamente cuestionable que usted nombre a una persona que ya demostró no tener, digamos, las formas y el profesionalismo de comportarse al interno de la institución como un presidente ejecutivo. Y yo creo que para poder administrar el ICE y para poder representar al ICE hay que tener la ética profesional muy alta. Y si usted ya llega cuestionado, ya usted demostró cómo es que usted se maneja cuando tiene una cuota de poder, creo que por la víspera se saca el día, y lo estamos viendo comprobado de que don Marco Acuña no tenía esa altura moral ni ética, y la profesional definitivamente está demostrando que le queda corta para poder administrar una institución como la que representa el ICE para el país. Y ¿incapacidad por negligencia o incapacidad por decisión adrede? Puede ser, en este caso. ¿Cuál de las dos? Yo siento que las cosas se van alineando, ¿verdad? Tenemos un proyecto de armonización eléctrica que es el proyecto 23.414, que el propio Marco Acuña dijo que él revisó antes de que se enviara o la presentaran en conferencia de prensa el 21 de octubre del año 2022. Apenas entrando el gobierno ya tenían un proyecto de ley preparado que entendemos que pudo haber participado el propio gerente de electricidad, y Marco también lo revisó y lo aprobó. Entonces es sumamente evidente que los intereses de don Marco Acuña no son los mejores para el ICE. Como pruebas está que cuando fue gerente de electricidad durante la administración de Irene Cañas no hizo mucho, y también es responsable de lo que está pasando en este momento, porque si él le tira la pelota a la administración de doña Irene Cañas, pues entonces, ¿qué hizo él como gerente de electricidad cuando estuvo durante ese tiempo? Y la otra es que cuando entra a trabajar como presidente ejecutivo, presenta un proyecto de ley que lo que viene a habilitar es al Instituto Costarricense de Electricidad. Además, le cambia el nombre al CENSE, le pone DOCSE, y empieza a generar una serie de cambios internos que evidencian que lo que viene es a debilitar la institución. Y bueno, durante todos estos años, tanto él como desde Casa Presidencial se han jactado de que tuvimos reducción en las tarifas porque exportamos mucho. Fueron irresponsables en la administración del embalse Arenal, al punto de no poder recuperar el nivel óptimo para poder afrontar un fenómeno del Niño como que tenemos en este momento, cuando ya lo sabían desde el año pasado, y aún así hicieron un uso irracional de ese recurso, y además fueron sumamente ineptos en el proceso de contratación de cogeneradores privados, para que pudieran estar en este momento apoyando, o haber por lo menos apoyado el año pasado y no tocar Arenal, que es el que nos hubiese estado salvando la tanda en este momento. Actualmente Arenal está en 532 metros sobre el nivel del mar, cuando el mínimo es de 529, es decir, tenemos si acaso 3 metros
para subsistir, y cada uno de estos metros le dura al país 9 días, es decir, necesitamos que llueva y llueva sostenido por lo menos durante un mes para que los racionamientos no se den, y si no llueve, y si no hace viento, si no se genera nivel eólico, pues en ese sentido vamos a estar muy limitados y probablemente los racionamientos puedan durar hasta el mes de junio. Hay otra situación que hasta el mes de junio. Ustedes sí, proyectan entonces que la situación es posible que se extienda hasta finales de junio. correcto, es que aunque llueva un día muy fuerte, eso no significa... Sí, como estos 2 días, por ejemplo, eso no es correcto, significativo. no, tiene que ser un temporal muy fuerte Bueno, la para gente está que... preguntando precisamente, Sergio, la gente Ujú. sigue, ¿verdad? Dice, con esta lluvia, ¿cómo están los embalses? Es decir, ¿cómo está Reventazón? ¿Cómo está Arenal? Por ejemplo, reportan desde Orotina que llueve torrencialmente. Aquí, desde Tibás, hoy ha llovido por lo menos entre 2 y 3 horas parejo, y ayer también. ¿Tienen Sí. ustedes los datos? ¿Alguno de ustedes tiene el dato de qué significa esto? ¿Qué significa qué? Es decir, ¿qué peso tienen 2 lluvias, 2 días, 3 días, unos aguaceros como estos? No, es que digamos, para que Arenal pueda subir aunque sea un metro, ocupamos que se venga un temporal sumamente fuerte, por lo menos durante 3, 4 días sostenidos, y eso significa un metro, si acaso, de Arenal, ¿verdad? Y en ese sentido, Impresionante. pues, así como estamos gastando energía, pues también se va llenando el Arenal, y no es, digamos, suficiente como para que podamos decir que se va a llenar hasta el nivel óptimo, que pueden ser los 546 metros o 542 metros sobre el nivel del mar. Muy Hay, bien. hay, un, hay un rango de 17 metros, digamos, que es lo que se va llenando Arenal, y en ese sentido, pues, es como se esperaría que a final del invierno, pues, quedara el nivel, pero una lluvia de 3 días, o las lluvias normales que tenemos en este momento, no va a subir el nivel a Arenal, no le va a hacer muchas cosquillas. Sí puede empezar, digamos, a llenar los caudales de los ríos que generan energía hidroeléctrica, pero Arenal, que es la principal reserva, cuesta mucho, digamos, que con esos aguaceros Muy iniciales bien. se mueva mucho, ¿verdad? Pero iba a hacer la observación para darle el pase a David, que hay Ajá. otra muestra de irresponsabilidad a nivel de la administración de los recursos que tiene el ICE, porque, por ejemplo, Miravalles 3 tiene que estar frenado desde septiembre de 2023, cuando Miravalles puede generar 27 megavatios hora, y está frenado desde el septiembre de 2023, y estaba en un proceso de mantenimiento, reparación, que habían dejado de hacer y que se tardaron mucho en hacerlo porque tiene algunas fallas contaminantes que vienen por el gas natural que viene de la tierra, y está dañando los rotores por materiales que llegan y dañan las aspas del rotor, y un rotor de esos cuesta 8 millones de dólares, y lo están poniendo a funcionar cuando todavía no existe el 100% del mantenimiento que se esperaba hacer, y hasta ahorita lo están haciendo porque hay una presión, ¿verdad?, de que tiene que producir y entrar a producir. Entonces ahí hay mucha evidencia de irresponsabilidad, hay informes que han salido que evidencian que esto se sabía desde hace mucho tiempo. Entonces definitivamente no hay como Marco Acuña ni Roberto Quiroz Balma le eche la culpa a administraciones pasadas, porque si se las echa, Marco fue gerente de electricidad en la administración pasada, entonces Marco rinde cuentas y tiene que rendir cuentas también de qué fue lo que hizo, qué advirtió, si lo advirtió, que te muestro documentos donde no le hicieron caso, si fuese el caso, pero es evidente que la responsabilidad es 100% de los que administran el ICE, y si el presidente Chávez no toma cartas en el asunto, es porque entonces probablemente están cumpliendo a cabalidad lo encomendado. Excelente. Entonces, hay gato encerrado, dicen. Vean, yo quiero mostrarles, antes de pasar con don David Rueda, un video de la diputada Cambronero, precisamente donde está solicitando este proyecto de armonización, entre comillas, porque entiendo que también se cuestiona el nombre, ¿verdad?, del tema de electricidad. Lo voy a pasar y luego le damos el pase a don David para que nos complemente lo que ustedes ya han dicho, y además, si pudiera también referirse a el proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa y que entiendo que los sindicatos plantean es una amenaza más bien para el ICE, y va en la línea de la privatización o la desregulación, ¿verdad? Es decir, el enorme negocio de la electricidad, conducirlo hacia unas pocas manos privadas. Y yo también quiero hacerme una pregunta y dejarla en el tintero, tal vez para que ustedes ahorita más adelante me la puedan contestar, y es,
Y es esto, es curioso porque don Rodrigo Chávez ha manifestado una férrea oposición al Grupo Nación, a los Arias Sánchez, ha criticado y ha despotricado sin ninguna elegancia contra Liberación y los Arias Sánchez como una clase política o un grupo de la clase política que está interesado en los grandes negocios y que es corrupto, que está interesado en, es decir, que hace corrupción con los grandes negocios del Estado. Curiosamente, sabemos que los Arias y el Grupo Nación tiene intereses en el ICE. Es decir, la Nación se ha dedicado sistemáticamente a atacar al ICE durante muchísimos años y portada tras portada. Eso lo saben ustedes mejor que yo, pero lo mismo sabemos que los Arias Sánchez, la familia, ellos tienen intereses en la producción de electricidad, es decir, creo que incluso tienen generadores ya, ¿no? Ustedes lo han de saber mejor. Pero entonces, lo que hay detrás de este discurso de don Rodrigo Chávez es falso, ¿no? Es decir, más bien está haciendo algo en el ICE, en un camino de privatización de los servicios del ICE, que más bien va a beneficiar a la nación y va a beneficiar a los Arias. Entonces hay una contradicción de fondo gravísima y que yo creo que, bueno, los chavistas no la observan, no la ven. Yo quisiera que ustedes se refirieran a esa contradicción de fondo después de que terminemos con don David y que veamos el siguiente video. Con gran preocupación escuchamos el comunicado del Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, en relación a los apagones que se vienen. Este es un tema crítico para el desarrollo económico de Costa Rica. Hemos reiterado muchísimas veces la urgencia de que esta Asamblea Legislativa conozca y avance y apruebe el proyecto de ley 23.414, Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, que nos permitiría la apertura en el mercado de la generación y comercialización, atrayendo inversión necesaria para poder suplir la demanda de electricidad que en este momento tiene el país. Por otro lado, instamos al Poder Ejecutivo y particularmente al ICE para que logre crear y diseñar los contratos necesarios con generadores privados que en este momento tienen sus plantas apagadas. Eso es un tema urgente. Está en peligro nuestro abastecimiento de electricidad. Sin duda, poder generar acciones desde el marco legal costarricense para que en el corto y en el mediano plazo Costa Rica no sufra de una crisis energética es urgente. Así que desde nuestra fracción llamamos a las fracciones opositoras a este proyecto de ley, en especial al Frente Amplio, para que logre los mecanismos apropiados de negociación y no estemos arriesgando el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Katia Cambronero es diputada del Partido Liberal Progresista que lidera don Eli Feinstein. Ellos son liberales, neoliberales, dicen algunos. Es decir, ellos tienen una postura ideológica clarísima hacia la apertura y a la privatización. Don David Huerta, cuénteme. Rueda. Vea, me van a disculpar y posiblemente, bueno, Sergio sí lo conozco desde hace mucho rato, sería difícil que me equivoque, manda, ¿verdad? Pero a Sergio Olivares de repente le hago algún enredo ahorita. Yo tengo esa característica, a mí se me enreda. No se preocupe. Don David Rueda. Sí. Su versión, bueno, lo que queda, ¿verdad? Porque obviamente ya ellos, los demás compañeros, incluyeron muchos elementos de juicio al respecto. Adelante. Claro. Bien, muy buenas tardes nuevamente a todos los compañeros que se encuentran conectados escuchando este tema tan importante. Vamos a ver, yo a mis hijos siempre les digo que yo hoy como papá soy el producto de las decisiones que he tomado tiempo atrás, ¿verdad? Y en esa línea pues aplica prácticamente para todo, ¿verdad? En el ICE hoy estamos en la situación en la que estamos por decisiones que se han venido tomando tiempo atrás, ¿verdad? Y entonces, y que se siguen tomando actualmente, ¿verdad? Por ejemplo, recordemos que el miércoles 28 de septiembre del 2022, a nivel del Instituto Costarricense de Electricidad, se tomó una decisión que para mí tiene mucho que ver lo que está pasando actualmente con esa decisión. Y fue la destitución del señor Salvador López, que era el que coordinaba el CENSE, ¿verdad? Y tenía él a cargo todo lo que era
las proyecciones, si vendemos energía en el mercado eléctrico regional, si no vendemos. Él tenía todas las proyecciones hechas. Bueno, a partir de la salida de este señor, uno se pregunta, ¿qué hizo don Roberto Quiroz Balma para poder determinar si el equipo que tenía ahí era el idóneo, tenía la experiencia, la expertise para que no estemos en la situación en la que estamos actualmente, ¿verdad? Entonces, una de las preguntas que a uno le queda. Todos conocemos la trayectoria de Salvador López, que tenía más de 15 años de estar al frente del CENSE, entonces con una experiencia yo creo que casi incuestionable, por lo menos en esta materia. Otra de las decisiones, y yo cuando digo que hoy somos producto de las decisiones que hemos tomado tiempo atrás, también me refiero a las otras administraciones. Es que desde hace más de, bueno, digamos que unos 30 años para acá, hay muchos intereses creados en torno al mercado eléctrico, ¿verdad? Y entonces, para no irme muy atrás, pero sí voy a hacer mención de esto, en la administración Cañas Cepeda se firmaron algunos contratos que estaban por vencer, ¿verdad? Y estábamos hablando que esos contratos que no se firmaron y que, bueno, en función también de un estudio técnico, ¿verdad? Que se hizo, en ese momento teníamos una capacidad de 3.537 megavatios instalada, ¿verdad? Y se estaba demandando 1.737 megavatios. O sea, teníamos un respaldo de aproximadamente el 50% para enfrentar cualquier situación, ¿verdad? La demanda cayó un 3% en ese entonces, ¿verdad? Producto de la pandemia que todos conocemos. Ese 3% significa aproximadamente unos 50 megavatios, 50 megavatios que por supuesto hoy también podría estarnos haciendo falta. Pero en ese momento los números daban para hacer para tomar estas decisiones y bueno, yo recuerdo que hasta las vimos muy bien. ¿Por qué? Porque ahí estaban metidos otros intereses que nosotros como sindicatos siempre hemos cuestionado, ¿verdad? Y entonces en esa línea, pues en su momento nosotros también vimos eso muy bien. Ahora, aquí hay otro tema. Acordémonos, es que la gente ve solo el ICE, ¿verdad? El que está metido en este problema y no solo el ICE. Aquí hay cooperativas, hay empresas de servicios públicos que se les concesionó una área específica, ¿verdad? Para que estén distribuyendo energía. Y entonces uno pensaría, bueno, ¿qué han estado haciendo estas cooperativas, qué han estado haciendo estas empresas para poder generar la demanda de la cual ellos son objeto, ¿verdad? O tienen en concesión. Entonces nos encontramos, por ejemplo, con cooperativas como la de Copelesca, que si bien es cierto, ha hecho inversiones importantes allá desde 1997, 98, por ahí, cuando empezaron con los proyectos hidroeléctricos de Chocosuelas, 1, 2, 3 en cascada, pero se dejó de invertir en eso y empezaron a meterse en otros negocios, como negocios de línea blanca, negocios de ferretería, se metieron con temas de internet, y bueno, entonces el ICE tiene hoy sí o sí que tener un respaldo importante para esas demandas que tienen estas otras empresas concesionarias, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí hay una responsabilidad también compartida de estas cooperativas y de estas empresas de servicios públicos que tienen que enfocarse un poco más en buscar cómo y hacer el trabajo, hacer ese mandato, ¿verdad? De tratar de por lo menos tener un porcentaje importante de la capacidad demandada instalada. Así que bueno, con respecto también al proyecto 23414 que está en corriente legislativa, por supuesto que los sindicatos estamos en contra de este proyecto, entendemos y sabemos lo grave que significa este proyecto. Aquí estamos dejando de lado el servicio al costo y esto ya es mercantilizar el servicio eléctrico, ¿verdad? Y entonces en esa línea, por lo menos las organizaciones en las que estamos, formamos el FUS, estamos Acotel, ANTEC, CIPROCEICE y CITET, estamos totalmente en contra de este proyecto. Perdón, don David, ¿forman el qué? El FUS es una federación de unidades sindicales de sindicatos. Correcto, ajá, correcto. ¿Cómo se llama? Se llama el FUS, Federación de la Unidad Sindical de Organizaciones del ICE. ¿Quiénes pertenecen? Estamos a Acotel, ANTEC, CITET y CIPROCEICE. Y CIPROCEICE. Anteriormente también estaba Abogaproice, también recordemos a Abogaproice que estaba también ahí con nosotros. Pero... ASDICE no, por ejemplo. No, ASDICE no, ASDICE
está, tal vez Sergio me acuerda, creo que es con el FIT. El FIT. Con el FIT y CICE, nada más, son dos organizaciones que están ahí con esa. Pero bueno, aquí lo que tenemos es que buscar unir fuerzas, ¿verdad? Somos 6 sindicatos totales en el ICE. 6, correcto, okay, gracias. 6 disculpe la interrupción, don David, adelante. No se preocupe, aquí lo que tenemos que hacer es unificar fuerzas en una misma línea, ¿verdad? Y bueno, aquí lamentablemente estamos enfrente de gente muy poderosa con intereses económicos muy altos. Sabemos el negocio que puede significar esto para mucha gente. Y sí, el doble discurso un poco, ¿verdad? De Rodrigo Chávez. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan cuando don Rodrigo Chávez en campaña política increpó a Figueres y le dijo que él se había aprovechado de una empresa que había fundado su papá, don Pepe Figueres, y que él la iba a rescatar y que no me acuerdo, yo he visto ese video algunas veces por ahí. Y bueno, hoy estamos a las puertas más bien de que si este proyecto pasa, bueno, nosotros vamos a hacer un cascarón, honestamente, porque al final de cuentas van a utilizar toda la infraestructura que por años el ICE ha construido para que otros nada más lleguen, se guinden, vendan su corriente y que nos paguen lo que se les ocurra, igual que lo que nos está pasando con telecomunicaciones, que el canon que nos pagan no corresponde a lo que realmente nosotros necesitamos. No se le escucha, Giovanni. No se le escucha. Tiene el micrófono cerrado, Giovanni. Perdón, ahora sí, ya me di cuenta. Todavía, yo estoy acostumbrado al Zoom y estoy utilizando por primera vez el StreamYard. Entonces hay algunas cositas, detalles técnicos que no puedo. Quisiera agregar también el videito que circuló ayer también de otra compañera de sindical del ICE que plantea también su versión al respecto. El Sindicato de Ingenieros y Profesionales del Grupo ICE y el Frente Interno de los Trabajadores nos hacemos presentes para dar nuestra adversión total a la manifestación que ha hecho el ICE de que se va a efectuar un recorte en los servicios eléctricos a los usuarios. Siempre el pueblo costarricense ha recibido del ICE el mejor servicio en la continuidad del sector eléctrico. Hoy por hoy tenemos una administración superior que ha hecho una mala administración de los servicios de electricidad. Ha tenido una desatención a la planificación eléctrica desde el año 2020, donde se viene haciendo su plan de expansión, y en el 2022 se le presentan las soluciones para atender el fenómeno del Niño y una sequía a la visualidad del 2024-2025, y no es de recibo de la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia de Electricidad, sino más bien las autoridades citadas se dedican dentro de la institución a hacer un desmantelamiento de las plantas térmicas, que siempre han sido un respaldo para las plantas hidroeléctricas y todo el sector integral de electricidad, comprando energía cara a los cogeneradores eléctricos para cubrir las necesidades que no puede cubrir el instituto, y haciendo caso omiso a los profesionales competentes, a los que tienen la ciencia, la práctica, la competencia y la técnica dentro del ICE, y dejándonos llevar por los intereses políticos. Hoy por hoy no es aceptable que se haga un recorte de electricidad al usuario costarricense. El Sindicato de Ingenieros y el Frente Interno nos oponemos a la manifestación que se ha hecho, porque hoy tenemos racionamiento de electricidad por la mala administración que tiene la alta administración del ICE en los temas eléctricos. No ha sido posible que se preste oídos a los especialistas para atender el tema. Siendo así, no nos queda más que pensar que es una cortina de humo más, como las que han querido hacer con las plantas térmicas, con la compra de energía eléctrica, con la no actualización del plan de expansión y la mala administración y eficacia que tiene el sector eléctrico en el ICE, para decir luego que la ley de armonización del sector eléctrico planteada en la Asamblea Legislativa es la panacea para tener todas las soluciones de tener electricidad todos los días en nuestro hogar. Señores costarricenses,
querido público, salgamos todos los ticos a hacer un no rotundo a los recortes de electricidad. Planteemos nuestra posición en las calles, planteemos nuestra posición en nuestros trabajos y busquemos la forma de que este gobierno no nos recorte los servicios esenciales como son la electricidad y el agua. Muy bien. Yo les pregunto, bueno, parece que se nos desconectó don David del CITED. Yo les pregunto al señor Sergio Olivares, para empezar, ¿estamos en la previa o en el preámbulo de un nuevo combo ICE? ¿Están las condiciones, se están dando las condiciones similares para una situación de manifestación de ese nivel? Sí, gracias. Sí, se están dando las condiciones, podríamos decir nosotros. Lo que pasa es que esto se viene manejando estratégicamente desde otras administraciones, ¿verdad? Se aprueba una ley antihuelgas y luego se vienen aprobando leyes que van en contra de todas las instituciones públicas y de la entidad pública, más que todo. Es decir, es una estrategia, pero se cierra con un discurso doble desde Zapote, que estamos acostumbrados a que es falso en su mayoría de intervenciones, porque lo que hace es responsabilizar a otros actores, como lo dijo usted al principio, y engañar, que es lo peor, engañar al pueblo, es decir cosas que no son reales, como lo decía al principio. Esto técnicamente y estadísticamente, si los que estamos en el ICE, que tenemos una trayectoria larga, conocemos el tema, no es un tema de culpabilidad de otros, es un tema de falta de acción, falta de compromiso, falta de planificación y un rotundo fracaso en la administración Marco Acuña, que viene enlazada. Usted lo decía ahora, no comprendemos nosotros que el que administra actualmente el gerente de energía fue la mano derecha en la campaña de Figueres. Entonces, ¿por qué le miente a la gente de que no va a haber beneficios con una familia que se benefició de la cogeneración eléctrica, ¿verdad? Está puesto ahí. Si vemos el que maneja el CENSE es políticamente de José María Figueres y actuó también actualmente. Entonces, hay un tridente junto con Marcos Acuña ahí que son de la parte de Liberación Nacional, nosotros. Entonces, era muy fácil llegar a este caos provocado para nosotros totalmente adrede, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces, no habló ponerse a las anteriores fuerzas y demás. Sí. Habló, ¿cómo se llama? Perdón, habló, ya le digo eso. Habló, por ejemplo, el presidente de la República habló de que el ICE tenía un superávit. Claro, usted tenía un superávit, pero ¿por qué no invirtió? Entonces, para poder sufragar esto que estamos dando, porque ya era de conocimiento de esto. Además, como lo decía al principio, hay una comisión, siempre hay una comisión permanente que revisa y que si hay una situación que se puede prevenir, se puede mitigar o se pudo haber mitigado con tiempo la situación. ¿Cómo se pudo haber mitigado? No vendiendo y vaciando los ¿cómo se llama? Las lagunas de los proyectos hidroeléctricos para poder exportar energía y bajar la facturación, que era una promesa, porque aquí al gobierno no le interesa a costa de qué hace las cosas. Ahora viene esto y públicamente es un montaje, un show de los que estamos acostumbrados miércoles, un show político, asustando a la gente y culpando a otros para poder aprobar una ley de armonización eléctrica. Lo que pasa es que nosotros nos va a tocar, para poder movilizar a la gente, decirles la verdad, la realidad de qué es el sistema eléctrico y no decir que aquí es que una administración u otra hizo mal. No, aquí es una cuestión técnica de un fracaso rotundo de Marco Acuña, que lo veníamos anunciando nosotros con tiempo. Y no solo eso, es que Marco Acuña ha entregado todos los dos sectores, entregó el sector de telecomunicaciones, ahora está con el sector de energía. Entonces es una situación que para la ciudadanía costarricense tal vez el manejo popular que hace Rodrigo Chávez no es un manejo científico, que es lo que nosotros creemos, ni técnico, sino ni en beneficio de la sociedad. Mientras otras naciones desarrolladas están devolviendo la energía al Estado, nosotros estamos volviendo a la empresa privada. Entonces, ¿por qué? Porque el modelo privado ha sido un fracaso a nivel mundial. Entonces, es cierto
que se vaciaron el embalse de Reventazón. Arenal Reventazón. Ahí es donde yo decía, digamos, ese era el trabajo que hacía Salvador López. Pero entonces los dos, perdón, es que les escuchamos a los tres a la vez. Arenal fue uno de ellos. Arenal tiene una capacidad para ver cuando hay una crisis de esta, para durar más de un año sosteniendo toda la energía de Costa Rica. Entonces se vació y se extralimitó el uso del desagüe de esas represas para poder exportar y bajar la facturación. Gracias. Don David, perdón. No, que ahí era donde yo antes mencionaba el trabajo importante que hacía Salvador Quirós y que evidentemente pues lo quitaron para mover piezas un poco, meter otro compañero, el señor que mencionaba, Sergio Olivares, y pues esto se hubiera evitado. Si hubiera habido una buena planificación, esto se hubiera evitado. ¿Por qué se hubiera evitado? Bueno, porque hubiéramos tenido las reservas de agua necesarias para estar generando la demanda que el país necesita en este momento. Me acaba de llegar ahorita un WhatsApp, dice, por esas casualidades de la vida, Monterán no aparece dentro de las zonas donde se va la luz la próxima semana, según los mapas de la Compañía Nacional de Poder. ¿En serio? Qué suerte la del presidente. No lo puedo creer. Bueno, y tampoco drones llegan ahí como que es un universo mágico, ¿verdad? De clasismo impresionante. Don David, ¿usted cree que es una farsa entonces ese discurso presidencial de que se oponen al PLN, de que se oponen a los corruptos, a los opositores de los gobiernos anteriores que quieren saquear o que han venido saqueando a Costa Rica? Es decir, esto a mí me parece la más clara evidencia en los últimos 2 años de que ese discurso es una farsa. Es decir, los hechos están demostrando que ese discurso es solamente populista. No, totalmente de acuerdo. Uno pensaría que todo se está orquestando en función de pasar este proyecto 23414 para beneficiar, ¿verdad?, los grandes intereses económicos que toda la vida hemos tenido acá en Costa Rica, ¿verdad? No, a mí no me cabe ninguna duda. Muy bien, señor Ortiz Pérez. Así con toda la solemnidad del caso. Me parece muy bien, gracias, Giovanni. Bueno, yo sí quiero, digamos, aquí quiero señor regidor. Señor regidor de San Isidro de Heredia, además, ¿verdad? Sí, muy a propósito. Muy bien. Sí. Muchas gracias. Yo sí quiero conversarle y hablarle directamente a todas las personas que están viendo la transmisión, que son bastantes, y qué bueno, porque en estos momentos hay una crisis que hace que los costarricenses quieran saber qué pasa, y bueno, ojalá que haya espacio para preguntas, y vea que somos tan importantes en este momento que hay mucha gente viéndonos, y creo que hasta un asesor de don Marco Acuña está viéndonos por ahí, don Mauro Arias, o estuvo o está, así que le mandamos un saludo y ojalá que le lleve el mensaje muy concreto a don Marco, en el sentido de que nosotros consideramos que don Marco no es la persona más apta para que esté liderando la institución definitivamente, y a las pruebas nos remitimos. Y si hablamos del negocio de telecomunicaciones, viene perdiendo clientes, viene perdiendo ingresos, al punto que el año pasado, en el 2023, perdió cada mes 950 millones de colones en ingresos, y eso definitivamente evidencia una cosa, que definitivamente quien gerencia el negocio de telecomunicaciones del ICE no está cumpliendo la meta, definitivamente. Y cuando un empleado suyo no cumple la meta, usted lo que tiene que hacer es hacer cambios, y los cambios no se están haciendo, y no me explico por qué en ese sentido. Ahora, a los costarricenses les decimos lo siguiente: el ICE, bien administrado, no estaríamos pasando por esta situación. Pero obviamente a muchos les beneficia que exista una deficiente acción del ICE para promover los intereses privatizadores que siempre existirán y siempre están ahí. Sin embargo, yo creo que la gente tiene que informarse, la gente tiene que tener criterio propio, tiene que dejar de ser tan fanática en el sentido de apoyar a un gobierno solo porque votó por ese gobierno y solo porque le hace la contraria a los partidos tradicionales. Yo siempre he sido crítico de los partidos tradicionales, pero eso no me hace ser
una persona que porque llevo un presidente que hace lo mismo que yo pienso, entonces yo me caso con él y no lo voy a soltar nunca, aunque haga actos de dudosa interés, o que haga actos que no esté resolviendo las situaciones más importantes de este país y que nos esté llevando a una crisis, por ejemplo, de servicio de agua potable, a una crisis, por ejemplo, de educación, a una crisis, por ejemplo, de electricidad, y entonces sigamos apoyándolo a diestra y siniestra, y aunque sepamos que lo que está pasando está mal, la gente tiene que tener criterio propio. Y en ese sentido, el proyecto de ley 23.414 no viene a solucionar en nada lo que estamos pasando en este momento. Inclusive es contraproducente. Busquen en el proyecto de ley algo que diga que les va a bajar la tarifa a ustedes. Busquen en el proyecto de ley algo que diga que va a evitar una mala administración de los recursos de generación. Eso es mentira. Porque les voy a poner un ejemplo muy sencillo, o mejor dicho, dos ejemplos. Primero, en ese proyecto de ley, a quien le dan la administración de todo el sistema es al MINAE. Y pregúntense ustedes si el MINAE tiene la capacidad para administrar todo el sistema eléctrico nacional. Si el MINAE tiene la capacidad de proyectar lo que se necesita en este país dentro de 10, 20 años. Eso es mentira. El MINAE no tiene ni la capacidad personal ni técnica para hacerlo. Entonces, eso es Es una locura, como darle las universidades a Mideplan, por ejemplo. Correcto. Entonces, eso es ilógico. Además, existe un criterio de la propia Procuraduría General de la República sobre ese proyecto de ley que indica que ese proyecto de ley tiene roces constitucionales. Ni siquiera lo hacen bien. Lo hacen de una manera que va en contra de la propia Constitución, va en contra de la propia ley constitutiva del ICE, donde ni siquiera en los artículos finales dice que se va a modificar la ley constitutiva del ICE. Tiene muchos errores. Y otra cosa muy importante, y voy a tratar de explicarlo de una manera muy sencilla. Actualmente, y lo pudimos ver en el año 2022, cuando hay bonanza de lluvias, existe una capacidad de generar mucha electricidad a partir de esa agua, y el ICE puede exportar esa energía. Al exportar esa energía, se vende afuera, son ingresos que no estaban contemplados, pero una vez que el ICE recauda esos ingresos, los devuelve a los usuarios, porque el ICE es el único que puede vender esa electricidad o esa energía, y se la devuelve a los usuarios en forma de reducciones de tarifa. En ese proyecto de ley, todos van a poder exportar, no solamente el ICE. Entonces, quienes exportan... ¿Se elimina eso? Todos van a poder exportar, generadores privados, y el ICE no va a ser el único. Correcto. Entonces, pregúntense, obviamente en ese escenario que se apruebe ese proyecto de ley, si el ICE exporta, obviamente lo puede volver a sus tarifas, pero si quien exporta es un generador privado, ¿a dónde van las ganancias? Al operador privado, eso no va a la tarifa. Entonces, vean las cosas y el doble juego que tiene el proyecto de ley, que a la gente no le explican las cosas que le van a impactar su bolsillo. Yo se los estoy explicando. Si no me creen, por lo menos que les quede esa duda y no apoyen cosas por apoyar, porque entonces ahora, como el presidente dijo que iba a meter un referéndum, entonces todo el mundo apoya el referéndum, pero nadie sabe lo que va en esa bolsa del referéndum. Eso es una estupidez, y disculpen por decirlo de esa manera, es estúpido apoyar un referéndum sin saber ni siquiera qué es lo que van a meter ahí. ¿Cómo van a ir a votar por un sí y un no, por un paquete de 10, 5 proyectos de ley que ni siquiera la gente se va a leer? Un día esto me escribió un señor y me dijo, mi papá llegó y me preguntó qué es un referéndum y no le supe explicar. Eso me dijo el señor. Eso es demasiado manipulador y demasiado irresponsable para someter a la población costarricense a un referéndum. Y lo único que va a hacer esto es polarizar tanto el país, que el gobierno de Rodrigo Chávez se va a garantizar poder colocar en el 2026 a una persona de su riñón, y vamos a seguir exactamente en la misma situación. Eso nada más es lucha de poderes únicamente. ¿Qué tanto aumentarían las tarifas de electricidad si se privatiza este servicio del ICE? Preguntan. Elba de la Cruz. Es que no podemos... ¿Hay estimaciones o a ojo de tigre o aproximado? Es que, veámoslo así, al quitar usted el ICE como ese, digamos, director de orquesta, e inclusive el ICE se convierte en un mero distribuidor, un comercializador, ya no va a ser el que lleve la voz cantante, y va a poder, hasta los propios grandes consumidores van a poder elegir a quién le compran la electricidad. En el momento que usted le quita al ICE, que sea el único exportador de energía, y mete a todos en la danza a exportar energía, definitivamente lo que ahorita se puede exportar se devuelve como reducción de tarifa, y a quitarle esa digamos, exclusividad al ICE,
lo que hace es que entonces el ICE no va a poder devolver a los usuarios la reducción de tarifas al exportar electricidad como único exportador. Entonces, definitivamente va a haber un músculo menor para poder devolver a la gente la reducción de tarifas cuando hay mucha bonanza de lluvias. Entonces, eso ya evidencia que no va a haber un impacto positivo para el consumidor. Ahora bien, cuando estamos hablando de que estamos abriendo el mercado, definitivamente la oferta y la demanda y el servicio al costo se elimina, o sea, el servicio al costo se elimina por completo, la oferta y la demanda, y ese mercado que quieren abrir aquí en Costa Rica lo que hace es únicamente beneficiar a los grandes consumidores y a los productores privados. Entonces, en esa línea, yo creo que es bueno preguntarse y analizar si el proyecto de ley lo que viene es a beneficiar a los grandes o a nosotros los pequeños y a la gente pobre que tiene que pagar y que no le alcanza la plata en este momento. Entonces yo definitivamente considero que en ese proyecto no viene a beneficiar a los pequeños que somos nosotros y a los pobres. Y es más, búsquenlo ustedes en el proyecto de ley, busquen donde dice que las tarifas se van a reducir. No dice en ningún lado. Ellos no Creo que tenemos que hacer infografías, ¿no? Y los sindicatos también, tal vez, es decir, resúmenes prácticos de entendimiento para la mayoría de la población sobre lo que realmente ese proyecto de ley tiene y lo que no tiene. Parece que hay una labor ahí pendiente, los sindicatos, ¿verdad? Con los recursos que tengan, pues empezar a informar a la gente, porque yo siento que uno de los grandes, enormes problemas de la situación política que estamos viviendo en Costa Rica es que es la desinformación, es decir, vemos las redes sociales llenas, pero cargadas de mentiras y de tergiversaciones impresionantes. Que normalmente pues se aprovechan de la inocencia o de la ignorancia de algún público que desconoce algunos temas. Por ejemplo, el tema de electricidad es un tema muy complejo, es decir, aquí lo hemos visto en esta hora que llevamos más o menos con la entrevista con ustedes tres, a quienes les reitero el agradecimiento y la paciencia de estar aquí casi una hora, bueno, y a la gente que también nos está viendo, que ha habido una buena afluencia. Yo creo que, y aquí quisiera preguntarle al señor Olivares, es decir, si el negocio eléctrico se le quita al ICE, que es una empresa estatal, para dársela a las empresas privadas, lo que estamos cambiando es un monopolio público por uno privado, así de simple, porque la electricidad es un monopolio per se, es decir, por su naturaleza es un monopolio, no se puede, es decir, la competencia es muy dificultuosa, ¿no? Sí, vamos a ver, es que los modelos privados, como lo decía al principio, si la gente lee o se informa, han sido un fracaso, ¿verdad? ¿Qué es lo que más se pierde? La universalización de los servicios, es decir, el ICE tiene como fin llevar el servicio a cualquier rincón del país, por eso es que tenemos una matriz que cubre el 98% de la población conectada a un servicio eléctrico. ¿Usted cree que un privado va a llegar a Talamanca a poner un servicio, a recoger 1,000 pesos? Entonces, no, ¿verdad? No. Para que metas dentro de tu discurso que es un servicio al costo. Sí, entonces por ley no se puede cobrar más de lo que está regulado, de lo que regula la ARECEP, ¿verdad? Entonces se pierde la universalidad de los servicios. Eso es un tema sumamente grave, ¿verdad? Y eso, ¿cómo se está logrando? Se está logrando con una estrategia de mentiras y de falsedades que no tienen que ver nada con lo técnico, ¿verdad? Entonces, esto se maneja, los discursos de Quiroz Balma y de Marco Acuña a la población es de culpabilidad a otros, pero técnicamente no dijeron que ellos fracasaron a la hora de las lecturas de los datos estadísticos que pudieron haber sido mitigados con paciencia y no vaciar los embalses. Eso es responsabilidad de ellos. Por eso es que nosotros exigimos y hemos exigido en diferentes comunicados de prensa, etcétera, que tienen que renunciar, porque lo que vinieron fue hacerle un daño, no solo al ICE, es que a toda la ciudadanía de Costa Rica le están haciendo un daño gravísimo, que la gente, como decía el compañero Ortiz, simplemente oye un par de gritos de los miércoles en Zapote y dicen, aquí es cierto lo que está diciendo, y no es cierto, es una manipulación que viene ejerciéndose con un propósito que es la privatización de los servicios esenciales para los costarricenses, ¿verdad? Entonces es una situación muy delicada, la institucionalidad está siendo arrancada, lo tenemos como ejemplos con la Caja, lo tenemos ejemplos con una serie de instituciones públicas que han sido de beneficio para el trabajador, ¿verdad? Para la ciudadanía, perdón. Don David, además en el tema social también, no solamente la universalidad de los servicios, sino también el tema de
del beneficio social que una institución del Estado crea. Aquí hay una pregunta que me pareció interesante. ¿Qué pasaría con nuestros ecosistemas acuáticos si aumentan los generadores privados? Es decir, ¿habría la misma protección, la misma responsabilidad social que el ICE ha tenido? No solamente llevar la electricidad a Conteburica, allá en la península, en el Rabito de Costa Rica, ¿verdad? Sino que el tema ecológico. Entonces, quiero hacerles una pregunta sencilla sobre el tema, no solo los ecosistemas acuáticos, es decir, el tema indígena. Por ejemplo, sabemos que el pH de Iquis en buena parte se cayó porque, bueno, estaba en tierras sagradas y en territorios protegidos indígenas y al final el ICE decidió respetar eso, que es una situación muy diferente, muy contraria a lo que ha sucedido, por ejemplo, en Panamá, donde incluso hubo muertos en enfrentamientos entre los indígenas Nove, ¿verdad? La cultura Nove, que ellos tienen allá su comarca en Panamá. Aquí hay 5 territorios, es una de las 8 culturas de Costa Rica. Aquí son sedentarios, allá son nómadas, ellos vienen a las colectas del café y demás productos agrícolas, pero allá ellos se enfrentaron creo que en la época de Martinelli precisamente, y hubo muertos y hubo heridos por oponerse precisamente a una represa que quería imponerse dentro de un territorio indígena. Entonces, el tema ecológico y el tema cultural. Voy con don David, Sergio, y ya le paso a usted la batuta. Sí, mire, yo estoy casi seguro de que este proyecto de Iquis, que iba a producir poco más de 600 megavatios, si estuviéramos con un mercado de apertura eléctrica y eso estuviera en manos de empresas privadas, eso hubiera pasado en carrera en la Asamblea Legislativa. Póngale la firma, eso hubiera pasado en carrera. Hizo la minería en esa misma zona. Hizo una pregunta usted antes con respecto a que si se abre el mercado eléctrico, ¿qué pasaría con las tarifas en el país? Yo tengo por acá una encuesta que me había encontrado por ahí que dice que de acuerdo a una comparativa realizada por BofA Global Research que utiliza el 2020 y el 2022 como parámetro de medición, se estima que en Italia vive un aumento de, ojo, el 77% de las facturas del hogar. En el caso del Reino Unido, un 69%, mientras que en España se refleja un 52%. En Francia se observa un 52%. Mientras que Alemania experimenta un 37% y en Portugal un 23%. Todos conocemos... Está diciendo usted esos temas. Perdón. Esas tarifas, esos aumentos se dio en el último año, es decir, durante la guerra de Ucrania, la carencia Correcto. Lo que quiero decir, digamos, es que, por ejemplo, aquí hay países donde el servicio eléctrico no está en manos del Estado, sino que está en manos privadas, ¿verdad? Y entonces el monto tarifario depende, digamos, de lo que a ellos se les ocurra, por así decirlo. Es decir, evidentemente, si este proyecto 23414 pasa y se abre el mercado eléctrico, las tarifas sin duda alguna van a crecer. De largo parece y de cerca ni media duda. Muy bien, don Sergio Ortiz, usted quería agregar en esta misma línea, ¿no? Sí, quería aportar un dato también de las crisis que se dan con las hidroeléctricas en otros países, como el caso de Berta Cáceres, ¿verdad? Que fue asesinada por gente que tuvo que ver con una de las empresas que estaba construyendo una hidroeléctrica y se dio por intereses económicos, ¿verdad? Porque ella se oponía junto a los indígenas de la zona y la asesinaron, ¿verdad? Pero en el caso del ICE, cualquier represa o cualquier hidroeléctrico que se haga siempre va a tener un impacto a nivel ambiental, ¿verdad? Obviamente. Hasta las casas que construimos todos nosotros, aunque sean de 300 metros el lotecito, siempre que hacemos una construcción tiene un impacto ambiental. Todos generamos un impacto ambiental, inclusive con solo respirar y comer y vivir. En este caso, pues obviamente la responsabilidad social que tiene el ICE, la responsabilidad ambiental que tiene el ICE, es sumamente desarrollada y demostrada en los años con toda la recuperación que se hace de la fauna, de la flora, alrededor de los proyectos que se hacen. Entendamos que el ICE es una institución costarricense que provee un servicio al costo de electricidad, es un servicio público.
Cuando usted mete un privado a brindar un servicio público, el privado, además de cubrir todos sus gastos, tiene que también tener ganancias, porque si no, no es negocio. Entonces, obviamente, ya de por sí eso implica que hay que añadirle a la tarifa del privado una ganancia, y esa ganancia la pagamos todos y implica un aumento en las tarifas, definitivamente. Otra cosa importante acá es que cuando se pase y si se aprueba ese proyecto de ley, el ICE ya no va a ser el que construya los grandes proyectos hidroeléctricos del país, no. El ICE va a ser uno más que va a ofrecerse y va a participar en un concurso para poder construir la planta que necesita el país en el año 2028, por ejemplo, y el MINAE es el que tira eso a concurso. El MINAE tira eso a concurso y participan tanto nacionales como internacionales. Don Sergio, repítalo, por favor. Me parece que eso es fundamental. Ok, el ICE... Con la nueva ley. Correcto, el ICE va a ser el constructor de los grandes proyectos, como decir Reventazón, como decir Piris, etcétera. Que son orgullo nacional, de paso. Correcto, ya el ICE, si se pasa ese proyecto de ley, el ICE no va a ser el que construya esos grandes proyectos, y con la experiencia que tiene el ICE y la capacidad técnica que tiene el ICE. Si se pasa el proyecto de ley 2414, el MINAE establece la necesidad de los proyectos y lo tira a una subasta, tanto nacional como internacional, en la cual el ICE va a participar como uno más para ver si es elegido para construirlo. Entonces, obviamente, el ICE va a ser igual, burro amarrado contra tigre suelto, porque van a venir otras empresas externas a nivel internacional que probablemente van a ganar los proyectos. Entonces, esas empresas vienen, construyen y probablemente van a operar esas represas. Entonces, el panorama cambia completamente. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque el ICE dejará de ser el ICE que conocemos en este momento y el mercado eléctrico va a ser un mercado abierto a la privatización y abierto completamente para la construcción de obras. Imaginemos la responsabilidad social y ambiental que puedan traer las empresas extranjeras. Eso es importante tenerlo muy en cuenta, porque ese proyecto de ley, y ahorita que usted puso el mensaje de la diputada Kate Cambronero, ella no dice todo eso, lo único que dice es: tenemos una crisis, aprobemos el proyecto de ley. Así de simple, pero así de simple no es la cosa, y a la gente la están embarcando, a la gente la están dudando. Aprovechan una crisis, aprovechan una necesidad. Es como que yo le llegue a decir a una persona pobre en tiempo de campaña: vote por mí, le regala un bono de vivienda. Es exactamente lo que están haciendo en este momento, jugando con las necesidades de la gente. No hay electricidad o no hay electricidad, bueno, apoye este proyecto de ley. Eso no es justo, porque se están aprovechando de la gente y de los costarricenses. Muy bien, para ir terminando, a ver si en los últimos 10 minutos vamos concluyendo. Agradecerles de nuevo la paciencia a los espectadores. He visto que se han mantenido constantes escuchando y han manifestado en comentarios muchas cosas positivas sobre la versión que ustedes nos están planteando. La señora, bueno, Hilda Chinchilla, ya uno no sabe si es señora, es real o no, pero el usuario que se identifica con el nombre Hilda Chinchilla nos dice que por qué nos llevaron a ese conversatorio gente que conozca el tema, que no sea en la misma línea de los sindicatos. Vean, culturacr.net, y de acuerdo con usted y con el fairness que es necesario, extiende la invitación. Don Sergio Ortiz dijo hace un rato que ahí estaba el asesor de Omar Acuña, que aparentemente estaba escuchando. Si él está ahí, o cualquier otra persona, o la gente de comunicación del Instituto Costarricense de Electricidad, planteen que el medio está abierto y que con él, si él desea participar, y podemos hacer una entrevista o incluso podemos hacer un debate con un representante sindical y con don Marco Acuña, ordenado, ¿verdad? Con muchísimo gusto, y lo podemos hacer desde culturacr.net. El espacio está abierto, es decir, nosotros no estamos incluyendo a los sindicatos por prejuicio, sino porque son los que están dispuestos a participar y emitir su criterio. Si las autoridades, los jerarcas del ICE, se quedan detrás y no quieren manifestarse, entonces nosotros no podemos obligarlos, y eso hay que tenerlo bien claro. Muchas veces, y esto pasa, ustedes, los espectadores, yo tengo que decirles, para un medio pequeño como culturacr.net, pongamos entre comillas lo de pequeño, porque yo me siento grande cuando yo veo que tengo lectores y suscriptores en culturacr.net de la calidad de don Sergio Ortiz o de don Sergio Olivares. Ambos son suscriptores de culturacr.net desde antes
de que yo supiera, incluso don Sergio Olivares, yo no sabía que era líder de un sindicato del ICE. Fue una coincidencia cuando me dieron el contacto y le mando el mensaje para invitarlo y veo que era alguien con quien ya había hablado antes. Entonces, es muy interesante y yo me siento realmente bendecido, decirlo bonito, ¿verdad? Y dichoso de tener una calidad de suscriptores y de seguidores en culturacr.net por la cual no puedo decir ni ti. Y entonces decirle, bueno, que yo sé que hay diputados y diputadas que también siguen culturacr.net y los tenemos incluso de suscriptores y que también hay jerarcas en el Poder Judicial y en otros espacios. Entonces, las páginas de culturacr.net están abiertas. Yo les voy a poner aquí abajo, ¿verdad? Cuando el video quede firme, en los comentarios les voy a poner también un enlace para que sigan el canal de WhatsApp. Nosotros tenemos canal de WhatsApp donde ustedes pueden darle seguimiento a todas las noticias y los contenidos que nosotros vamos generando diariamente, a pesar de escasísimos recursos con los que contamos. Entonces, muchísimas gracias de nuevo a los 3 invitados. Ellos estuvieron en la disposición de participar en este conversatorio y si alguna autoridad del ICE o alguien que tenga un criterio distinto, la misma diputada Katia Cambronero, podríamos hacer, claro, otro conversatorio con representantes de los diversos sectores. Están invitados e invitadas, así que nada de excusas ni pretextos de que solamente entregamos una versión. Vamos a ver si las otras versiones nos convencen, pero lo que estos muchachos están diciendo hoy, a mí en lo personal, lo voy a decir como ciudadano costarricense, me preocupa profundamente y me asusta. Y yo creo que existe la información, existen los datos, los contenidos que ustedes manejan y transmitieron el día de hoy para pensar en el preámbulo de un combo ICE, porque lo que están haciendo aquí es mucho más grave que lo que yo recuerdo. Es decir, este proyecto de armonización es un proyecto, cuidado, sino peor que el que se impulsó en la administración de Miguel Ángel Rodríguez con el tema del combo ICE. Lo que pasa es que estamos en una coyuntura política distinta, claramente, con un presidente populista que tiene un apoyo del 54, 53, 55%. En promedio, desde septiembre del año pasado hasta hoy está en un 54% de personas que consideran que su administración es positiva, porque eso es lo que pregunta el CIEP. Hay otras encuestas que preguntan si es bueno, muy bueno, y otros datos son diferentes. Las encuestas hay que saber analizarlas y leerlas. Bien, para no extenderme más, yo sé que yo soy politólogo, ustedes sabrán, además de director de culturacr.net, entonces el tema político, pues es uno de los que me hacen perder el control a la hora de entrevistar, porque yo también tengo mi criterio. Pero don Sergio, los dos Sergios me levantaron la mano, entonces queremos escuchar lo que quieran agregar. Yo les diría que de una vez, para ir concluyendo también, porque ya vamos hacia 1:20, para que terminemos a la 1:30 más o menos. Yo por mí me quedo aquí 2 horas, pero la gente también tiene su paciencia. Entonces, solamente lo que desean agregar y una brevísima conclusión para cerrar. Adelante, don Sergio Ortiz. Ok. Bueno, vea, yo siento que la gente que en estos momentos está hablando de que por qué solo la versión nuestra es porque a lo mejor el mensaje está llegando, porque nosotros por lo general como sindicatos tenemos muy poca exposición, digamos, en los medios de comunicación. Siempre los que figuran son otras personas y los medios que tiene el gobierno y los medios que tiene el ICE son muy fuertes y más fuertes que cualquier otro que nosotros podamos tener, y la versión nuestra creo que casi nunca se escucha y es justo que la estemos expresando ahorita libremente y aprovechando el espacio que nos dan acá. Igual, como usted dijo, ojalá que la administración pueda meterse a un debate con expertos y poder evidenciar, por ejemplo, por qué es que no se elevaron los niveles de Arenal cuando se podía, y compraron la electricidad fuera o a los cogeneradores cuando se podía para no tocar reventazón y poder llevar los niveles óptimos antes de que comenzara el verano, por ejemplo. Entonces, por ese lado, yo lo único que quiero es que la gente, si no nos cree, por lo menos que vaya e investigue ella solita. Pero no es correcto que le creamos solamente un lado, que le creamos únicamente el presidente, que le creamos únicamente la versión de Marco Acuña, aunque Marco Acuña evidenció en la conferencia de prensa que hizo el jueves que le estaba tirando una chinita al gobierno porque él decía que eso se declarara una emergencia nacional.
quiere decir que hay un divorcio. Yo no sé si Marco Acuña le va a dar el chance para poder estar en un debate con nosotros o si o lo van a despedir primero. Yo creo que por ahí anda el asunto, pero y yo creo que sería lo más inteligente que haga don Rodrigo Chávez en el sentido de darle un cambio de timón al ICE, porque si no, lo que va a evidenciar es que a pesar de todos los errores que están pasando en el ICE en este momento, Marco Acuña se queda, y lo cual sería sumamente mediocre, lo cual sería sumamente peligroso, porque el ICE no tiene un norte, una ruta clara para poder sobrellevar todas las necesidades y todas las obligaciones y los retos que tiene el futuro para la institución. Entonces, a mí me parece que la gente tiene que también informarse, tiene que leer, tiene que formar su criterio propio para que no crea únicamente lo que le decimos nosotros, lo que dice el presidente, ¿no? En medio están ustedes y en medio ustedes tienen que tener un criterio y pueden opinar. Es lo único que yo quiero rescatar, porque este país necesita elevar el debate, necesita que los expertos de cualquier tipo levanten la voz, que utilicen todos los canales que tienen, porque no nos podemos quedar callados ante lo que está pasando en este país. Estamos perdiendo la democracia, estamos perdiendo las instituciones públicas, no solamente el ICE, también la Caja, y todo lo demás que está a nuestro alrededor, y que nos han hecho ser un país un poquito diferente al resto de Centroamérica, y ya lo estamos perdiendo. Entonces no es extraño que la inseguridad de nuestro país esté creciendo tanto y que también a la misma vez se estén perdiendo las instituciones y el Estado social de derecho que tenemos. Entonces, solo eso quería decir, y muchísimas gracias por el espacio, Giovanni. Gracias. A la orden, señor Olivares. Sí, yo quisiera cerrar de esta forma rápidamente, indicarle a la población, a la ciudadanía costarricense, que aquí no hemos conversado algo que no sea técnico, ¿verdad? Nosotros somos conocedores de la parte y cómo se maneja la parte eléctrica, entonces no es una cuestión de técnico, es una cuestión de números, ¿verdad? De números estadísticos que llevan a tomar decisiones. Entonces no es, yo quisiera desmentir un discurso populista que se dirige a la población sin ningún fundamento técnico, sino de culpabilidad, que no es lo mismo, no es lo mismo llegar y decir que la matriz eléctrica del ICE consta de varias cosas, un control de energía, que es donde se decide si se exporta o no se exporta, cuál empresa basea su agua, y cuándo le toca al ICE, etcétera, etcétera. Entonces aquí no es nada técnico, estamos evidenciando que hay un falso discurso de la administración. Eso lo acostumbra mucho Marco a hacerlo, ¿verdad? Yo lo digo directamente, ahora que está el asesor ahí, lo podríamos invitar a un debate público que sea de parte técnica, no de discursitos de que fue culpa de la otra administración, de que fue esto, de que fue el otro. Esos discursitos no, son discursos técnicos. Él no tiene la capacidad de dirigir una institución como el Instituto Costarricense de Electricidad. Le quedó muy grande la camisa. Él se dedica a otras cosas, por eso le dicen el divo de la sabana, ¿verdad? Porque es más dirigido hacia pasarelas que hacia una dirección de un grupo tan grande como es el grupo ICE. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Que hay toda una estrategia y viene formándose una estrategia desde el inicio del gobierno para desestabilizar, dejar en mala imagen al Instituto Costarricense de Electricidad con un discurso que no es el que representa la parte técnica o los datos estadísticos, ¿verdad? Son cosas que nosotros quisiéramos dar a aclarar. Yo tengo 38 años, perdón, para la señora que consultó, 38 años de trabajar en el Instituto Costarricense de Electricidad, 10 años fui técnico en la parte de energía, pasé en la parte de telecomunicaciones 16 años y ahora soy, ¿cómo se llama? En la parte gerencial. Entonces, conozco totalmente la estructura del ICE desde todos sus puntos de vista y conozco la parte técnica. Entonces, aquí no podemos mentirle, el gobierno no puede mentirle a la población y agarrar un discurso que dio después del 2 de mayo para, ¿por qué no hicieron el apagón antes del 2 de mayo? Me pregunto yo, ¿verdad? Para poder subsanar esto, ¿verdad? Y ir avisando eso. No, se esperaron al 2 de mayo a un discurso y es extrañamente raro que después del 2 de mayo, sí, 2 días o 3 días después anuncia que va a haber apagones. Entonces es muy conveniente, la gente tiene que pensar, ser inteligente y no cargar discursos que simplemente son populistas sin fundamento técnico. Gracias. Muchas gracias, señor Olivares. Don David Rueda, ya me lo aprendí, ¿vio? Sí, muy bien, excelente. No, aquí pues el llamado a todo el pueblo de Costa Rica para que estemos atentos porque estamos, diría yo, a las puertas de perder el Estado social de derecho, ¿verdad? Ya lo mencionaba Ortiz, es que no solo el ICE,
eso le dice, también está el agua, también está la Caja Costarricense de Seguro Social. La ley 9635 vino a limitar mucho el accionar de todas estas instituciones públicas. ¿Y qué es lo que están haciendo? Bueno, lo que están haciendo es evidentemente debilitando desde adentro las instituciones públicas para hacerlas ver, quedar mal una Caja Costarricense de Seguro Social con una lista muy grande de espera, con las salas de emergencias abarrotadas, ahora el ICE con este tema de los apagones y el racionamiento eléctrico, el AIA con racionamientos también del agua. Entonces todo esto lo está haciendo ver que las instituciones públicas no funcionan, que esto lo mejor es buscar tercerizar, buscar privatizar para dar un mejor servicio, y al final pues lo que vamos a tener es como un montón de instituciones ya con puros mamarrachos, los van a vender a precio de oferta, ¿verdad? Y después vienen ya estos grandes inversionistas y se van a hacer del negocio con todos los recursos nuestros. Acabo de ponerles en el Facebook de culturacr.net el enlace para seguir el canal de Cultura CR en WhatsApp. Les acababa de decir. Muchísimas gracias a Sergio al cuadrado, a Sergio Ortiz, a Sergio Olivares y a don David Huerta por haber estado con nosotros en esta múltiple. David Rueda. Ahora dije Huerta. No, es que no hay derecho. Ya había mejorado y de nuevo me equivoco. Bueno, don David Rueda, póngale el apellido aquí, David, para yo verlo ahí en la pantallita donde dice David Citet. Bueno, chicos, muchísimas gracias. De verdad, a ustedes tres, representantes, voces autorizadas de los trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad, emblema nacional, una institución querida por este pueblo, a la que le debemos muchísimo. Y no tenemos tiempo para hacer una lista de todas las deudas que este país tiene con el Instituto Costarricense de Electricidad. Ya hemos visto en esta entrevista en varios temas, el tema social, ecológico, arqueológico, cultural, pero sobre todo para quienes son muy economicistas en el tema económico. Nosotros tenemos una electricidad, como lo dijo el señor Ortiz, al costo. La empresa privada va a reducir empleos, porque eso es un gasto, y va a generar una renta, es decir, una ganancia, porque esa es la intención de toda empresa. No cuestionamos que sea así, pero si podemos tener una institución que, por ejemplo, cuando hay muchas lluvias, vende afuera y le devuelve a los costarricenses en función de tarifa esa ganancia, ¿por qué no? ¿Por qué alterar esa condición que es positiva? Bueno, eso le toca a los costarricenses, nos toca a todos los costarricenses pensarlo, reflexionarlo y meditarlo, como bien dicen ustedes, sin fanatismo político, porque ya esto es serio. Aquí ya no estamos hablando de migajas, estamos hablando de algo enorme, de un negocio enorme y de una afectación enorme para todos y todas las costarricenses, indistintamente de su ideología, indistintamente de su posición económica, pero muy posiblemente serán más afectados los de escasos recursos o los sectores vulnerables de la sociedad. 1 hora y 32 minutos. A los que vieron esta entrevista de principio a fin, nuestro aplauso, les agradecemos que hayan estado con nosotros, de verdad. Gracias. Sabemos que hay que tener mucha paciencia y hay que realmente estar interesados en este hermoso pedazo de tierra que, multiplicado por 4 con la extensión de la isla del Coco, imagínense. Entonces somos pequeños gigantes. Y si nos quiere volver a invitar, Giovanni, estamos anuentes a atender su invitación. Gracias. Que vuelva a pasar, claro que sí. Muchísimas gracias, estamos a la orden. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los espectadores. Recuerden, culturacr.net, noticias con enfoque cultural. Que tenga una bonita tarde de sábado aquí en Tibás con aguacero cerrado. Celebremos eso también. Gracias. Un abrazo, que estén muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto.